Hay dos tesis. Esas declaraciones de voluntad se perfeccionan según el derecho anglosajón que siguió el Código Civil argentino cuando se emiten. Pero no es lo razonable. Si tienen por destino comunicar la voluntad, deben perfeccionarse cuando cumplen ese destino. Si no, nos encontramos con diversos problemas de frustración innecesaria de expectativa. Vale decir, la teoría de la expedición que sostiene el Código Civil argentino en el artículo 1154 debe ser sustituida, modificada por la de la recepción. Eso era necesario. Pero no obstante, si ustedes van a la Convención de Viena, van a encontrar que la oferta puede ser retractada. ¿Y puede ser retractada hasta qué momento? Puede retractarla el oferente si esa retractación es recibida por el destinatario, ¿no es cierto?, antes de que éste haya emitido la aceptación. Es una solución práctica magnífica. Entonces yo me pregunto, si hay un régimen ideal, que es el que me están aconsejando, que es el que está prevaleciendo, que es más parecido al nuestro con esos retoques, ¿por qué seguir un régimen distinto que es del Código Civil alemán? Un interrogante que yo hago, para pensarlo. Seguí. Sí. Esto es otra cosa sin sentido. Han hecho bien el proyecto, lo felicito, de seguir la teoría de la recepción. Ustedes han sido estudiantes de Derecho, todo, y se acuerdan cuando hablaban los contactos entre ausentes, hablaban de la teoría de la admisión, de la declaración, de la información, las extremas, las intermedias, de la recepción o de la emisión que sigue el Código Civil, o la de la recepción, que es cuando la oferta llega al domicilio, a la dirección del oferente, la aceptación de la oferta. Y han seguido la teoría de recepción, lo que está muy bien. Ahora, cuando definen la recepción, toman en cuenta el proyecto Gandolfi, que sigue la teoría del conocimiento. Es un disparate. Es lo mismo que si yo dijera, tío, la teoría ¿cuándo se perfecciona el contrato? Dice el Código Civil. Cuando se emite la aceptación, cuando se la envía, cuando se expide. Y después definir se expide cuando ha llegado a destino. ¿No es cierto? Tiene que decir que se expide cuando se envió. Si ha llegado a destino es porque se expidió. Y entonces, ¿cómo voy a definir yo la recepción? Porque cuando es conocida por el oferente la aceptación. Tengo que decir no, cuando llegó a destino, cuando llegó a la dirección, como dicen los proyectos que la aceptan. Sí. Bueno, dos cositas más para... Sí. Vean ustedes, para que se den cuenta, y voy a terminar con esto porque no quiero abusar de mi tiempo, aunque hay muchos más, hay innumerables objeciones que hacer este proyecto de todo punto de vista, omisiones, errores, equívocos. Miren uno de ellos. Contratos preliminares. Los contratos preliminares, en primer lugar, esta expresión contrato preliminar es impropia, técnicamente hablando. Hay que hablar de contratos preparatorios, porque aquí trata, bajo este rubro de contratos preliminares, del contrato de opción y del contrato preliminar propiamente dicho. Primero dicho, nosotros llamamos contrato preliminar, que es una expresión de origen italiano, al pactum de contraendo de los romanos, al precontrato, al contrato promesa, al contrato de promesa, etcétera, que es un contrato en que las partes se obligan a concluir otro contrato, un contrato definitivo, a desarrollar una actividad de cooperación para concluir un contrato definitivo. Y después tenemos otro contrato, que es un contrato preparatorio, que es un contrato de opción. ¿Que ¿En qué consiste este contrato de opción? Consiste en un contrato que ustedes lo habrán visto en la vida profesional o en la vida de ustedes como jueces, en que una de las partes, por vía contractual, formula una oferta.
dice, prometo venderle este campo, mi propiedad, tales límites, lo enuncio, el campo, por $1.000.000. ¿No es cierto? Y la otra parte se reserva el derecho de aceptar o no aceptar esa oferta. Vale decir, una de las partes, en este contrato de opción, se obliga, hace una oferta y se obliga a mantenerse en ella un tiempo contractualmente fijado. ¿No es cierto? Y la otra parte dice, yo me reservo el derecho a aceptarla o rechazarla. Yo no digo nada que rechazar. Que es una figura en la práctica muy difundida. Y esos dos contratos es lo que llama contratos impropiamente preliminares. Ahora bien, ustedes me preguntan, ¿cuál es la expresión más difundida del contrato preliminar en el proyecto? El proyecto tiene algo que ha hecho bien. Algunas cosas las ha hecho bien. Las ha aclarado, mejor dicho. Pero la expresión más prototípica de contrato preliminar en el proyecto es el boleto privado de compraventa. El contrato de compraventa y se vincula con la forma dentro de nuestro derecho. Hay una tesis que dice que el boleto privado de compraventa es el contrato de compraventa, que es en realidad modificar al Código Civil para explicar algo que puede explicarse de otra manera. Porque el Código Civil, después de mencionar los requisitos de forma, dice que los contratos que no cumplan con la forma prescrita, que es la escritura pública, no quedan concluidas como tales. Si usted dice que ese contrato de compraventa, que no es hecho por escritura pública, queda concluido como contrato de compraventa, está diciendo lo contrario que enuncia la norma. Entonces, respetuoso de las normas jurídicas, podemos dar otras explicaciones técnicas para llegar al mismo resultado, pero aquí lo aclaran bien. Lo aclaran bien. Vale decir, hay una forma que hace a la sustancia de los actos. Una forma que hace a la sustancia de los actos. Si no se cumple la forma, el contrato no queda perfeccionado para producir los efectos que le son propios mientras esa forma no se observa. Lo original del código es que el código, siguiendo a Freitas, modificó lo que ocurre en el derecho generalmente en los otros países respecto a la forma. En los otros países, cuando no se observa esta forma ab substancia, lo hecho en tradición de la forma inválido, no produce ningún efecto. Acá le ha reconocido algunos efectos, y el efecto es, señor, genera una obligación de hacer, una obligación de exigirle a otra parte que cumpla con la forma prescrita por la ley. Y eso es un contrato preliminar, y eso está claro cuando en este proyecto, esta tesis tan simple, incluso aunque se admite la ejecución en forma específica, porque sabe, además está recordarle que si una de las partes no suscribe la escritura, puede hacerlo por vía de ejecución en sentencia, puede suscribirle el juez en definitiva y perfeccionarse el contrato definitivo. Bueno, eso está todo aclarado. Entonces, volvemos a dar la conclusión. No hay duda que la expresión paradigmática del contrato preliminar que tenemos nosotros en nuestra legislación, que se vincula con la forma, que es algo original, distintivo, propio del derecho argentino, que no existe en todas las legislaciones, es precisamente este instrumento, cualquier otro, ¿no es cierto?, pero tan difundido en la práctica de los negocios como el boleto privado de compraventa. Ahora bien, el proyecto inserta una norma imperativa. Dice que estos contratos preliminares, vuelvo a insistir, si usted pregunta en Italia, por ejemplo, ¿cuál es el contrato preliminar más difundido? Le van a decir, señor, es un contrato preliminar de venta, pero ellos ¿qué hacen? Tiene otro sentido distinto. Ahí lo que se fracciona es el efecto del contrato. Allí los contratos tienen efectos reales, el contrato transmite el dominio. Entonces, ¿qué hacen con el contrato preliminar? Lo fraccionan y lo convierten en obligatorio, como nosotros. Recién en el definitivo va a transmitir el dominio. ¿Ven? Pero los contratos preliminares deben tener la forma del contrato definitivo, ¿me entienden? Nosotros tenemos un sistema original, que acá todo el mundo ha traído el derecho europeo para explicar esta tesis que distinta, contraria al código, ¿no es cierto?, cuando no, son cosas diferentes, enfocadas desde diversos ángulos. Bueno,
Y esta norma imperativa dice que ese contrato preliminar no se puede tener más de un año de duración. ¿Pero por qué? El plazo de vigencia de estas promesas, estos contratos preliminares, que están comprendidos dentro de este artículo, no puede exceder el año. ¿Pero por qué? ¿Usted se imagina que esto no tiene ningún sustento lógico, ni siquiera respecto al contrato de opción? Vean, yo alguna vez he visto un contrato de opción de un plazo mayor del año, donde se estaban vendiendo unas tierras por un valor de 9 millones de dólares. ¿Qué explicación tiene esto? El que hacía la oferta estaba interesado que se lo adquirieran por ese precio. Y el que destinatario de la oferta, para aceptar, tenía que buscar las fuentes de financiación de esa operación, cosa que lleva tiempo. Entonces, ¿por qué le voy a poner a las partes este límite? ¿Qué sentido tiene a través de esta norma que no es dispositiva? Es claramente una norma imperativa. Entonces, ¿sabe cuál es la explicación? A mi juicio, la explicación es que cuando se hizo este proyecto, este borrador del 98, esto viene del 98, el que lo hizo tendría varios códigos abiertos. Entonces, ¿cuál hacen los chicos? Tili, doli, pili, pili, puli, eligió el código de Perú, que dice esto. ¿Me entiendes? Y efectivamente, pásalo. Lo que pasa es que los peruanos, que no son sonsos, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que esto no tenía sentido y modifican esto, que lo pudo haber seguido el 98, porque estaba vigente el texto, en el año 2001, y le ponen lo que el sentido común le dice. Es un año el plazo, si no establecieron un plazo menor, lo cual es enteramente razonable, ¿no es cierto? Este sistema seguido por el Código Perú. A ver, pasado otra cosa más y nada más. Seguí, ahí está, incluso está mal definido el contrato de opción, ya que si en el Código Peruano utilizan la definición del Código Peruano, que es bastante clara, que es la que yo le he dicho. Sí. Bueno, miren, si ustedes, para terminar con dos palabras, leen el objeto del contrato, se van a encontrar con numerosos interrogantes, en que yo no le digo que tenga razón, pero que son dignos de ser escuchados. Van a encontrarse con estos contratos de larga duración, que es una entelequia indescifrable acá dentro del objeto y que nada tiene que ver con el objeto del contrato. Si ustedes siguen el examen del proyecto, van a encontrarse con errores graves. Por ejemplo, en materia de mandato irrevocable se olvidaron de poner que el poder irrevocable suscita la muerte o incapacidad del poder dante. Miren ustedes, este instituto del poder irrevocable, piensen los que son abogados, ustedes que son jueces, que se utiliza tanto desde el punto de vista práctico, vale decir, alguien hace un boleto privado de compraventa, el oferente recibe todo el dinero y si no va a escriturar le dicen, bueno señor, dé un poder a un tercero para que escriture, o dé un poder a mí, la autocontratación que está permitida para que yo pueda escriturar. Y entonces si fallece, si por ejemplo se puede darse el caso que fallezca el poder dante, el poder se extingue, pero no cuando es irrevocable. Y eso lo dice Vélez Sarsfield ya. En el artículo 1982 lo dice Vélez Sarsfield. Se han olvidado de ponerlo. ¿No es cierto? Esto, entre cambios que han hecho, han reproducido un artículo del 98 y parece que falló la computadora, el corte y pega, y le sacaron la parte del medio y ya no está más. Esto que es una parte importante del artículo, que existen todos los antecedentes. Incluso tenían antecedentes para mejorar, si querían esto, el poder irrevocable. Se ha cambiado la enunciación de modificaciones hechas al Código Civil, ¿no es cierto? Y se ha seguido algunas tesis que dan lugar a una gran discusión, como el interés legítimo en virtud del cual puede darse el poder, que puede ser un interés exclusivo del representante. Cuando toda la doctrina dice que esto no es admisible, está en contra, yo no sé por qué este agregado. Si ustedes van a leer la excepción de incumplimiento, tiene errores, que la contrae y la reduce a los contratos
que tienen obligaciones que deben cumplirse en forma simultánea, cuando es más clara, cuando debe cumplirse en forma sucesiva. Porque, por ejemplo, si yo celebré un contrato con la señorita y ella debió pagarme el precio hace un mes, y yo debo entregarle la cosa 2 meses después, no puede exigirme que me entregue la cosa mientras no me pague el precio, que porque ella debió cumplir primero. Esto está en la fuente que siguieron, que son los principios del UNIDROIT, porque ahora no le llaman excepción de incumplimiento, sino suspensión del incumplimiento. Y esa excepción dicen que puede ser opuesta por vía de acción. Ustedes conciben que esa excepción puede ser opuesta por vía de acción. Van a tener, cuando ustedes enseñen o lean la resolución por incumplimiento, van a tener que hacer un curso para entenderla. Algo que es tan simple, tan simple. Fíjese que acá este instituto de la excepción de incumplimiento, son ejemplos, algunos de lo que le estoy dando, ¿no? Esta excepción de incumplimiento, esta resolución por incumplimiento, el famoso pacto comisorio, fue introducido, ¿no es cierto?, en el Código de Comercio, que siguió el sistema del Código Civil italiano, que, bueno, lo han mantenido en definitiva, eso por lo menos es alguna ventaja. Pero el artículo 116 y el 1204, el código que lo copio, son bastante claros, están bien redactados, está bien que siguen la redacción siguen los antecedentes del Código Civil italiano, que una leve modificación que sacaron del Código de Comercio de Honduras, pero todo ya lo conocemos, está en orden. Comienza diciéndome, primero hablándome de los tipos de resolución, ¿no es cierto? Me habla de los modos de resolución, que son la resolución judicial o extrajudicial, la resolución a su vez si hay pacto comisorio expreso o si no lo hay, y finalmente todo está enunciado en bastante orden. Bueno, acá empiezan hablando de los aspectos de la resolución, y ahí perdido en un cúmulo de normas que ellos dicen que se aplica la resolución, rescisión, de revocación, cuando cualquiera sabe que no se aplica, porque son formas enteramente distintas. Está metido ahí, perdido, la resolución extrajudicial, y posteriormente aparecen las dos otras normas y tratan los efectos antes de tratar la figura, con lo cual se complica el acceso, el conocimiento rápido y simple, modificando por modificar lo que ya está, que es bastante aceptado. Hay cosas que se dicen, por ejemplo, en la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente, que puede ser pedida por aquella persona a quien se le transmiten los derechos o las obligaciones del contrato. Pero ¿cómo va a poder un cesionario de un crédito pedir la resolución del contrato del cual se deriva el crédito? Eso lo han sacado, según dice, está citado, del artículo 6.258 del Código Civil holandés, que nadie lo conoce, que es muy difícil, porque está en holandés toda la doctrina, y porque no dicen eso los holandeses. Si uno se preocupa de ver lo que dicen, por ejemplo, hay un trabajo, por ahí lo pueden encontrar ustedes en internet, de una señorita Pelletier, que debe estar en la Secretaría Relatora del Tribunal Supremo holandés, ¿no es cierto? Pone como ejemplo, y lo obvio, los que únicamente puede pedir la resolución del contrato cuando se produce la cesión de exposición contractual, o ya sea por muerte, por los herederos, ¿no es cierto?, que suceden al causante o se transmite por un acto entre vivos. Y estos son estos derechos potestativos que se transmiten junto cuando se cede la posición contractual. Lo otro es totalmente inadmisible. Esto para mencionarle a título de ejemplo algunos errores. Cuando ustedes lean la garantía que va a hablar acá el doctor, creo que va a hacer referencia a ella, la garantía de evicción y la garantía de vicio redimitorio, ahí no van a entender nada tampoco. Y para colmo de los colmos, en la modificación del proyecto de 98, sacaron la acción quanti minori, en los vicios redimitorios la eliminaron. Quedó eliminada. Bueno, el panorama que le den, como ven ustedes, es muy triste. Nosotros queremos ser positivos, no queremos ser negativos. Perdón, a pesar que ustedes puedan sonreírse, no es positivo, señor, estar preocupado porque esto se modifique, porque esto salga bien. Nos merecemos eso, nos merecemos por nuestra tradición jurídica que nos honra
que el Código Civil sea una expresión de ella. Nada más.